Muy buenas noches, reciban una gran bendición para la gloria del Señor. Deseo que lo estén pasando muy bien. Gracias por estar presentes para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esta noche, este mensaje que he decidido compartirle se titula El poder del perdón. Considero, como en otros casos, que la palabra de Dios va a ser muy óptima para todos nosotros en esta noche. El Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, o cuando enseñó el Padre Nuestro, nos dijo que una parte de esa oración debía decir así: perdónanos nuestras ofensas, dirigiéndonos a Dios, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con esta expresión el Señor Jesús estaba dando por sentado que nosotros tendríamos la disposición para perdonar. Hubo una ocasión un joven que se acercó a su padre y le dijo: papá, quiero casarme. Entonces el padre le respondió: primero pide perdón. ¿Pero qué hice?, dijo el muchacho. Pide perdón, le dijo el papá, solo hazlo. ¿Pero qué hice, papá?, contestó otra vez el muchacho, a lo que el padre replicó: pide perdón, te estoy diciendo que pidas perdón. Papá, dice el muchacho desesperado, solo dime qué fue lo que hice. Pide perdón, muchacho, haz lo que te estoy diciendo. ¿Pero para qué quieres que pida perdón? Solo discúlpate, le dijo el padre ya un tanto desesperado. Finalmente el muchacho dijo: papá, ok, perdón, perdón, papá. Cuando el chico dijo aquellas palabras, el padre contento aplaudió y dijo: muy bien, ahora estás preparado. Estás preparado para casarte, porque cualquiera que es capaz de pedir perdón sin saber por qué, está listo para casarse. Yo diría que quien tiene la capacidad para pedir perdón sin siquiera saber por qué, está preparado para experimentar el poder de Dios, o el poder del perdón más bien, en todas sus relaciones. Bueno, decir el poder de Dios es correcto, porque la verdad es que el poder del perdón es el poder de Dios. Dios nos ha dado la facultad de perdonar precisamente para que se despliegue el poder que el perdón tiene. Y digo que quien tiene la capacidad de perdonar sin saber por qué, experimentará ese poder en todas sus relaciones. Esto es muy importante. Por eso en esta noche yo quiero compartir algunas afirmaciones basado en la Sagrada Escritura con respecto a este asunto tan vital. Y la primera afirmación que yo quiero decir es que el perdón tiene poder para restaurar relaciones. Vea qué poderosa es esa virtud. Tiene poder para restaurar relaciones. Hace algunas semanas apenas estuve hablando de José, hijo de Jacob, aquel muchacho que llegó a convertirse en gobernador de Egipto. Él tenía relaciones muy conflictivas con sus hermanos. Los que están relacionados con esa historia lo recordarán. José era el preferido de su padre, lo favorecía de muchas maneras, lo amaba, era visible que lo prefería de algún modo. Así que sus hermanos tuvieron problemas para hablarle pacíficamente, tuvieron envidia hacia él y llegaron a aborrecerlo. Lo odiaron tanto que el testimonio bíblico es que ellos lo vendieron como esclavo a una tribu de madianitas. ¿Recuerdan ustedes que han leído esa porción? A su vez los madianitas lo venden a Egipto. Y cuando él llega a Egipto en calidad de esclavo, Dios lo prospera en aquel lugar, tanto que de esclavo llega a convertirse en gobernador de Egipto. Estando José en esa posición, siendo el segundo señor de aquella nación, azotó a toda aquella región, incluyendo a Egipto y muchos puntos aledaños, una gran hambre. Aquella hambruna obligó a los hermanos de José, que no vivían tan lejos de ahí, aunque sí un tanto retirado, a venir a Egipto a buscar provisiones, porque en Egipto sí había víveres. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se encuentran con la gran sorpresa de que su hermano estaba en aquel lugar. Ellos, cuando lo vendieron, solo supieron que lo vendieron, pero nunca supieron qué había sido de su hermano. Y eso ya habían pasado bastantes años al respecto en cuanto a eso, y ellos no sabían el destino o el paradero de su hermano. Pero cuando ellos llegan a Egipto buscando alimentos, tremenda sorpresa que su hermano está ahí.
Y no solamente está ahí, sino que es el gobernador de aquella localidad. Fue impactante para ellos. Pero cuando ocurre aquel encuentro, la Biblia nos dice que los hermanos de José empezaron a tener un tremendo temor en su alma, y entre ellos empezaron a cavilar y a decir: ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque recordaron lo que ellos habían hecho con su hermano años anteriores. Tenían miedo a las represalias de José. Ahora él era poderoso y los había reconocido. Entonces ellos decían: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a hacer José con nosotros? Para sorpresa y bendición de ellos, la Biblia dice que aunque aquellos hombres se portaron terriblemente con José, él los perdonó. Los perdonó. No utilizó su poder para tomar represalias contra ellos, sino que simplemente él los perdonó, los abrazó, los besó, es lo que dice la Escritura, y lloró con ellos. Estaba contento de mirar a sus hermanos y de tenerlos con él. Es seguro que el corazón de José se guardó. Enseguidita vamos a hablar de la importancia que tiene el perdón para sanar corazones, pero en el caso de José, él no se lastimó, no se hirió. Cuando él vio a sus hermanos, tuvo toda la disposición de perdonarlos. Lo que sí pasó es que la relación entre él y sus hermanos precisamente se restauró. Aquellos lo miraban mal, le hablaban mal, pero ahora ellos cambiaron radicalmente. José les dijo: traigan a mi padre de allá de Canaán, donde vivían. Vénganse ustedes también, vengan con sus familias. Yo les voy a hacer un espacio aquí en Egipto para que vivan conmigo y yo los voy a sustentar. ¿No es eso acaso una expresión de perdón? Claro que sí. Así que los trajo consigo, los sustentó, los abrazó, los besó, lloró con ellos. Aquella relación se restauró como nunca había sido la relación entre José y sus hermanos. Fue a partir de ahí, alabado sea el nombre precioso del Dios Todopoderoso que nos da esta facultad. Si usted tiene problemas con alguna persona y tiene de alguna manera dificultades para perdonar, sépase que cuando una relación está deteriorada por causa de perdón, porque eso es lo que pasa a veces, las relaciones se deterioran, incluso se destruyen, y muchas ocasiones no se restauran, no se rehabilitan porque hay una falta de perdón. Cuando esto ocurre por esa falta, lógicamente el remedio, la respuesta para que esas relaciones se reconstituyan, para que haya una restauración, es que haya disposición de perdonar, una determinación a hacerlo. Si es posible o necesario, hasta 70 veces 7, como el Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro. La relación con su cónyuge, con sus hijos o con sus padres está dañada. La relación con un amigo, con un vecino o con un hermano en Cristo está fracturada. El camino es que usted perdone y que si es necesario pida perdón. Entonces esa relación se va a arreglar. Yo le aseguro, a la luz del testimonio de la palabra de Dios, que esa relación se va a arreglar, esa relación se va a restaurar, se va a componer. Las relaciones son muy importantes. Las relaciones son una de las bendiciones más valiosas que el Señor nos ha dado. Por eso es vital tener la disposición a perdonar. El perdón tiene el poder de Dios para restaurar relaciones. Otra afirmación con respecto al perdón que yo podría hacer, y que va de la mano con la que acabo de decir, es que el perdón tiene poder para sanar corazones. Para sanar corazones. La Biblia me habla de un hombre llamado Esaú. Usted puede encontrar esta información en el libro del Génesis, igual que la información con respecto a José la encuentra en el libro de Génesis. Le recomiendo que lea ese libro cuanto antes. Este hombre llamado Esaú era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Creo que muchos están más relacionados con Abraham que con Isaac, aquel hombre que Dios llamó para sacar de él o para extraer de él al pueblo escogido de Dios. Esaú tuvo la experiencia de que su hermano Jacob le robó la bendición de la primogenitura, y entonces él dejó que su corazón, es decir, Esaú, dejó que su corazón se llenara de resentimiento y de rabia,
en contra de su hermano. La bendición de la primogenitura era una bendición o la bendición que el padre de familia le daba al hijo primogénito. Era una bendición especial. De hecho, todos los hijos eran bendecidos, pero el primogénito recibía de su padre una bendición especial. El padre lo dotaba a través de esa bendición de beneficios superiores a los de los demás hijos. Era considerada muy valiosa por las personas de aquel tiempo y de aquella cultura. Así que Esaú consideraba muy importante su bendición, pero Jacob se la robó. ¿Cómo lo hizo? Engañó a su padre. Su padre era invidente y entonces Jacob aprovechó para engañar a su padre y robar la bendición. Hizo que su papá lo confundiera con Esaú y lo bendijera a él como primogénito en lugar de su hermano. ¿Cómo lo hizo? No hay tiempo ahora para decirlo cómo lo hizo, pero si usted va al libro de Génesis va a enterarse cómo lo hizo Jacob. La cuestión es que Esaú se enojó tanto contra su hermano que determinó matarlo. Estamos hablando de una situación muy seria, ya que un hombre determine matar a su hermano es porque hay de por medio sentimientos muy malos en el alma. Y él determinó fieramente matar a su hermano. Tan decidido estaba que Jacob tuvo temor y se fue de la presencia de Jacob huyendo a tierras lejanas. Y allá vivió por mucho tiempo. La Biblia nos testifica que después de 20 años, Jacob decidió volver a su tierra donde radicaba su hermano. Después de 20 años. Él ya venía con ganado, venía con posesiones y venía con mucha familia. Pero la Biblia dice que cuando él se aproximaba a la tierra de donde había salido, él empezó a temer. Iba con mucho temor, creyendo que cuando se encontrara con su hermano, porque él tenía la conciencia de que definitivamente se iba a encontrar con él, su hermano arremetiera en su contra él, contra su familia de una manera violenta. Así que venía temeroso Jacob, porque él sabía el daño que le había hecho a su hermano y cómo se había quedado lleno de rabia, furia y amargura. Pero pasó algo maravilloso. Dice la Biblia que cuando él se encontró con su hermano, Esaú venía acompañado de muchas personas. Ya Jacob había escuchado que su hermano venía acompañado y por eso tuvo más temor. Pero cuando se miraron, la Biblia enseña que Esaú bajó de su cabalgadura y vino corriendo hacia su hermano Jacob. Jacob tal vez tuvo temor diciendo, él viene a golpearme y él viene para disponerse a dar una orden a sus hombres para que nos destruyan. Pero lo sorprendió el hecho de que su hermano cuando llega lo abrazó, lo besó y también lloró con él. Esto es extraordinario, un cambio milagroso. Uno puede decir, ¿cómo es posible que un hombre que hacía 20 años se había quedado con un corazón lleno de rabia, lleno de furia, lleno de coraje, ahora llega y en lugar de destruir a su hermano lo abraza y lo besa? ¿Qué había pasado? Había ocurrido un milagro en Esaú. Su corazón había sanado porque en algún momento en el periodo de esos 20 años, él había determinado perdonar a su hermano. De tal forma que cuando llega el momento del encuentro, su corazón ya está sano, ya no tiene rabia, ya no tiene coraje, ya no está enojado, ya no está resentido. Así que ahora abraza a su hermano con toda libertad, ahora lo besa y ahora lo invita a ir con él. ¡Qué extraordinario! Estoy diciendo a la luz de la Escritura que el perdón tiene el poder para sanar los corazones. Si usted tiene resentimiento, amargura, rabia o coraje contra cualquier persona, está enfermo. Usted está enfermo emocionalmente, espiritualmente y muy seguramente también físicamente. Porque la falta de perdón siempre repercute en el cuerpo de las personas, ¿sabe? La falta de perdón viene a traer malestares renales, malestares digestivos, respiratorios, cardíacos, encefálicos, urinarios y musculares. Es una serie de males que vienen como consecuencia de no perdonar, porque no perdonar es retener el enojo, es retener el rencor, es retener la amargura, y eso repercute físicamente. De manera que el que se resiste a perdonar está enfermo de esas tres maneras, o en esos tres aspectos: emocionalmente, espiritualmente y muy probablemente o seguramente físicamente. Así que
perdone al ofensor, quien quiera que éste sea. Lo llamo con el corazón en la mano y fundamentado en los conceptos de la Escritura, que perdone al ofensor. Va a pasar algo extraordinario, va a ocurrir un milagro. Usted se va a sanar emocionalmente, y si es un cristiano, si es creyente, se va a sanar espiritualmente, y muchos de los males que está cargando en su cuerpo se van a ir, porque esto es lo que trae el perdón. El perdón es milagroso, el perdón es un remedio que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios nos ha dado la facultad de utilizar para curarnos milagrosamente. No estoy exagerando, yo creo que es una palabra bien usada, milagrosamente. Pero es importante tener la voluntad, la determinación de perdonar. Perdone a sus ofensores, sean quienes estos sean, y usted va a sanar. Finalmente, una afirmación que creo muy pertinente también hacer, fundamentado en la Sagrada Escritura, es que el perdón tiene poder para evitar venganzas. Qué importante afirmación. Tiene el poder para evitar venganzas. La palabra de Dios en el primer libro de Samuel, le recomiendo también leerlo, nos habla de un hombre llamado Saúl, que fue el primer rey de la nación de Israel. Él subió al trono de esa nación alrededor del año 900 antes de Cristo. Este hombre llegó a aborrecer a David y a perseguirlo a muerte, porque David sería el sucesor de él en el trono. Y Saúl no estaba de acuerdo con eso, aunque era Dios el que lo había determinado. Saúl quería que su hijo se sentara en el trono, pero Dios había determinado que esto no fuera así. Así que Saúl estaba enojado. Tenía resentimiento contra David y lo persiguió a muerte. Yo diría sin deberla ni temerla, porque David nunca le hizo daño a Saúl. Solo el que el rey supiera que él lo iba a suceder en el trono. La cuestión es que en este proceso de persecución que Saúl desató en contra de David, este hombre David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl. Una en campo abierto y otra en la cueva de Adulam. Pero en las dos ocasiones David decidió perdonarle la vida. Cuando se dio el caso en el campo abierto, lo que pasó es que Saúl, precisamente en una campaña de persecución en contra de David, en uno de esos lugares donde lo perseguía, le cayó la noche y acamparon. Su ejército acampó, cada uno tomó su puesto, muchos se acostaron a dormir, también Saúl, y él dejó a sus centinelas, a los que guardaban su sueño. Cuando Saúl se acostó, él enclavó su lanza junto a él. Así que él estaba acostado con su lanza clavada en la tierra, como estando listo por si algo se ofrecía, sacar su lanza y actuar. Así estaba dormido Saúl. Desafortunadamente para él, la Biblia dice que sus centinelas también se durmieron. Por alguna causa les llegó el cansancio, el sueño, y quedaron dormidos ahí, de tal manera que no había guardia, todo el ejército estaba dormido. David, que estaba cerca, estaba a los alrededores, sigilosamente, en alguna hora de la noche, entró al campamento de Saúl, directo a donde él estaba, tomó la lanza que estaba junto al monarca, la sacó y se la llevó, como un testimonio de que tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de matarlo y sus soldados lo instigaron a que lo hiciera. Los que iban con él le dijeron: ahora Dios ha puesto a Saúl en tus manos, arremete contra él. Pero la palabra que David dijo es: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, lejos esté de mí hacer eso. Así que tomó la lanza y se fue. Cuando ocurrió el caso de la cueva de Adulam, la Biblia dice que en esta misma campaña de persecución de Saúl contra David, él andaba en eso. Así que Saúl llegó a esa cueva de Adulam y entró con algunos de su gente. La Biblia nos dice que cuando él entra, David, por casualidad, o yo diría por esas causalidades de Dios, David y su gente estaban dentro ya de la cueva también, pero Saúl no sabía. Así que él entró, obviamente la caverna estaba oscura, muy probablemente David se alcanzó a mirar que era David, porque la luz lo hacía mirar en el momento de entrar. Así que aquellos entraron y no miraron ni a David ni a su gente. El monarca llegó a estar tan cerca de David allá adentro en la cueva, sin saberlo, que David
le cortó una parte de sus vestiduras sin que él se diera cuenta. También como testimonio de que tuvo otra vez la oportunidad de matarlo y no lo hizo. En esa ocasión también sus soldados le decían, mata a Saúl, aprovecha la oportunidad, pero él no quiso porque respetó la vida del monarca, pero tuvo la oportunidad. Esas dos ocasiones David le perdonó la vida. Pudo haberla tomado, pudo haberse vengado, porque gratuitamente Saúl lo persiguió para quitarle la vida. Si Saúl lo hubiera encontrado y lo hubiera tenido a merced, no hubiera dudado en matar a David, pero David no respondió de la misma manera. Esa voluntad de David a perdonar fue la que lo libró de tomar venganza por su propia mano. Así que tampoco usted, por favor, tome venganza por su propia mano. Tampoco usted se las cobre por usted mismo. El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12 nos recuerda que la venganza es de nuestro Dios y que no debemos tomar venganza por nosotros mismos. Perdonar es lo que lo va a librar a usted de esa tendencia, de esa inclinación a querer cobrárselas por usted mismo. Eso fue lo que pasó con un hermano que mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pastorear en el inicio de nuestro ministerio. Recuerdo que este varón tuvo la amarga experiencia de que a uno de sus hermanos lo mataron a puñaladas. Estuve presente en el funeral de este hombre, del hermano de este caballero que era miembro de la iglesia. Y recuerdo que en esa ocasión, por alguna causa, el funeral estaba al aire libre. Ese es el recuerdo que yo tengo, o parcialmente al aire libre. Se tenía equipo de sonido. Así que las alabanzas que se cantaron en ese funeral, la predicación de la palabra, se hicieron haciendo uso de micrófono al aire libre por alguna razón. No recuerdo exactamente por qué. Tal vez esa fue la voluntad de ellos. Pero como parte del servicio, recuerdo claro que se le dio el lugar a este hermano del que le hablo. Y cuando él tomó el lugar, dijo varias cosas, pero una de las afirmaciones que hizo que me marcaron, que se quedaron en mi mente y mi corazón hasta ahorita, es que dijo a través del aparato de sonido a los cuatro vientos en aquel lugar: quiero decir y testificar que yo perdono a los que tomaron la vida de mi hermano, dijo aquel varón. Los perdono y los llamo a que se arrepientan de su pecado y vengan a los pies de Jesucristo, que Él los va a perdonar. Eso me impresionó. Eso me hizo ver qué lindo es el cristianismo. Qué lindo cuando una persona tiene a Cristo en el corazón y tiene el poder para perdonar. En otra ocasión, tal vez ese hermano hubieras enojado tremendamente y tal vez hubiera querido tomar venganza por su propia mano y hubiera dicho: yo voy a buscar a estos hombres y me las voy a cobrar, como muchas veces ha pasado. Pero el perdón tiene poder para evitar venganzas. Por eso aquel hermano, en lugar de buscar a aquellos homicidas para arrebatarles la vida también o para castigarlos de alguna manera, él dijo públicamente: les concedo mi perdón, oro por ellos y los llamo a que se acerquen a Cristo. Qué maravilloso es el perdón, qué maravillosa es esa virtud. Perdone al que le ha ofendido, porque el perdón evita la tragedia que conlleva la venganza. ¿Cuántas familias enteras se han terminado por cuestiones de venganza? Empresas se han acabado por cuestiones de venganza e imperios se han enfrascado en guerras por la misma causa. Perdone para que la venganza no cobre sus efectos o no cobre su precio. Eso es muy importante. Esta noche hemos tenido la oportunidad de constatar a la luz de la palabra de Dios que el perdón tiene poder. Tiene poder para restaurar relaciones, para sanar corazones y para evitar venganzas. Si usted está molesto con alguna persona o está herido, si está molesta o está herida con cualquier persona, decida hoy perdonarle. Recuerde que el perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento, es algo que usted determine hacerlo, determine librarse de esa carga que viene como consecuencia de no perdonar, porque no perdonar es una carga. Hubo una ocasión que un maestro de escuela secular,
le dijo a sus alumnos que llevaran a clase un buen número de papas y una bolsa de plástico. Cuando estuvieron ya en la clase, el maestro les dio esta instrucción: cada uno tome una papa por cada una de las personas contra las que tiene resentimiento. Póngale el nombre de esa persona a la papa y échelo a la bolsa. Hubo alumnos que casi llenaron la bolsa de papas. Y entonces el ejercicio subsiguiente fue este. Ustedes van a tomar esa bolsa de papas con todas esas, con todas esas personas representadas ahí en las papas, y lo van a traer consigo una semana entera. A donde quiera que ustedes vayan, van a cargar la bolsa de papas. No la van a dejar para nada durante una semana. Aquel ejercicio fue insoportable. El peso de aquella bolsa, la demanda de estar cuidando la carga y el olor fétido de las papas que empezaron a podrirse con el paso de los días. Fue una carga indeseable, horrible. Pero quiero decirle que hay una carga más indeseable, y es la que llevan aquellos que han guardado su resentimiento, su amargura y su coraje contra cualquiera de sus prójimos. Esa es una carga indeseable. Deshágase de esa carga. Perdone a sus ofensores. Yo quisiera que en esta noche usted me acompañara a orar por todos los que necesitan perdonar. Porque si necesitan y están dispuestos, Dios los va a ayudar. Dios, en esta noche preciosa en la que tú nos hablas al corazón y nos llamas a sanarlo, a restaurar relaciones y a evitar cualquier especie de venganza, te ruego que obres a favor de todos los que me oyen ahora, de una manera muy particular, muy específica, que ayudes a todos aquellos que necesitan perdonar. Hay muchas personas ahora mismo que necesitan perdonar a alguien de la familia o a alguien de fuera de la familia, no importa si es de adentro o de afuera, necesitan perdonar. Yo te ruego que utilices esta palabra como un instrumento poderoso a través de tu espíritu para que ellos sean movidos, sean constreñidos a ir a la acción y que decidan perdonar al ofensor, de tal manera que esas relaciones tan valiosas sean arregladas, sean restauradas y las disfruten como tú quieres que las disfruten, de tal forma que ese corazón sea sanado y de tal manera que no haya represalias de ninguna especie, Señor, ni consecuencias a partir de ahí que tengan que lamentarse. Yo encomiendo a todos los que me oyen de esta forma en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le agradezco mucho que haya tenido la voluntad de oírme una vez más. Reflexione en la palabra de Dios, atesórela y por favor póngala en práctica. Tengan muy buenas noches.